En este videoblog vamos a revisar este ordenador crónico que tiene unos 20 años aproximadamente. Revisaremos todo su interior y después comprobaremos su funcionamiento. De primera mano, en la parte frontal podemos ver que tiene un lector DVD, ¿vale? Y más abajo, aquí en negro que no se distingue bien, tiene una regrabadora, una RW de DVD también de color negro. Después tiene una disquetera de 3,5 pulgadas, el botón de encendido y abajo pues unos USB que podemos ver aquí, dos puertos USB guardados debajo de una tapa. En la parte posterior podemos encontrar la toma de corriente y la salida hacia monitor, si el monitor se conecta también a la corriente a esta fuente de alimentación. Podemos encontrar aquí en azul a la izquierda el mini DIN, el conector de teclado, ¿vale? Y a la derecha el de ratón, mini DIN también, ¿vale? Que eran los conectores que se utilizaban antes de trabajar con todo USB, ¿no? Eran los que se utilizaban. Más abajo tenemos dos puertos USB, ¿vale? Tenemos el puerto paralelo, que es ese que se ve morado, ¿vale? De 25 pines, hembra, y después dos puertos serie macho de 9 pines. Componentes pues que ya no se ven en los ordenadores modernos, que de aquella todavía se utilizaban bastante, aunque ya estaban en desuso. Estamos hablando de hace unos 20 años aproximadamente. Y seguidamente está la tarjeta de sonido, el verde sería el altavoz, el azul la entrada de línea y el rosa sería el micrófono, y tenemos el puerto de juegos de joystick, ¿vale? Un poquito más abajo, aquí podemos ver la tarjeta gráfica, que esta tarjeta gráfica ya tiene una salida composite, ¿no? Tiene el analógico, que es donde está conectado el cable azul ahora mismo, el de toda la vida, el de 15 pines, ¿no? Vídeo analógico, y tiene el vídeo digital o DVI, el conector blanco que vemos ahí, que en aquellos momentos hace 20 años era pues lo más moderno, ¿no? Comprar un monitor con salida digital y conectarlo, ¿no? Después seguimos y vemos aquí un módem Ovislink. Esto, el módem, era pues lo que utilizábamos antiguamente para conectarnos a una red de normal, la de cobre de toda la vida, que había que modular y demodular la onda, ¿no? Después llegarían ya las redes de banda ancha, como la DSL, primero sobre línea telefónica, la conexión por cable sobre cable coaxial y finalmente la fibra óptica, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero así sería. Aquí tenemos el ordenador abierto y vamos a empezar por la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es una ATX de 450 vatios, en su momento una buena fuente de alimentación con potencia suficiente, ya que a finales de los 90, primeros años del siglo XXI, empezamos ya a tener muchas unidades de disco que consumen bastante, grandes ventiladores, muchos más ranuras de expansión ocupadas, más componentes, y entonces pues las potencias que había antes se quedan cortas y las fuentes de alimentación empiezan a crecer en capacidad. Esta, por ejemplo, está muy bien dimensionada para este equipo. Es una fuente ATX porque podemos ver aquí se puede ver, ¿vale? El único conector, ¿vale? Las fuentes AT antiguas, ¿vale? Llevaban dos conectores de una fila de cables cada conector, y aquí lleva un único conector, ¿no? De dos hileras de cables, ¿vale? Después podemos proseguir con las unidades de disco. Las unidades de disco aquí se pueden ver. Aquí tenemos el lector DVD, son todos IDE, ¿vale? Con el cable plano de 40 hilos. Aquí tenemos la grabadora DVD. Aquí tenemos la disquetera y justo debajo tenemos el disco duro, también IDE, ¿vale? Es un disco duro de 60 GB.
Después tenemos una tarjeta gráfica, que es esta que tenemos aquí, de color rojo, que está sobre un puerto AGP, el puerto marrón, que era un puerto ya de 64 bits creado expresamente para las tarjetas gráficas. Solo servía para eso, para insertar una tarjeta gráfica, porque el puerto PCI de 32 bits, que es este blanco que tenemos aquí, se quedaba corto, ¿vale? Esos conectores para las necesidades de una tarjeta gráfica, que estas tarjetas gráficas ya son 3D, ¿vale? Ya no solo procesan en 2D como las originales, las primeras, sino en 3D. Aquí tenemos conectado el módem, ¿vale? El módem interno sobre una PCI y las mangueras de las unidades de disco. Sobre la memoria RAM, aquí vemos que hay 3 ranuras, módulos DIN, 168 contactos, que eran bastante modernos en aquella época, ¿vale? Y solo tenemos puesto un único módulo DIN de 512 megabytes. Ahora estamos hablando de 8, de 16 gigabytes. Pues nos podemos imaginar la diferencia, ¿no? En 20 años, 512 megabytes. Y aquí tenemos el ventilador disipador, que como se puede comprobar, aquí se puede ver, es muy grande. Debajo tenemos un microprocesador AMD Athlon XP 2800 Plus del código Barton. Un microprocesador que salió aproximadamente en el año 2002, que fue una respuesta de AMD a los nuevos procesadores Pentium 4 que salieron en el 2001 de Intel y que intentan pues mejorar las prestaciones de los Pentium 4 porque le había ganado la batalla en ese momento, ¿no? Una de las principales ventajas es que este procesador es capaz de trabajar sobre velocidades de placa base superiores, pasa de los 133 MHz a 166, incluso 200, y trae y duplica la caché de segundo nivel a 512 kilobytes de 256. Y sobre todo permite algo que no permitían los modelos anteriores de AMD Athlon, ¿vale? Esto sería aproximadamente una tercera generación, que era se overclockeaba muy mal, que era una tendencia. El overclocking es comprar un microprocesador de X características, ¿no? Y intentar forzarle la velocidad para mejorar el rendimiento, ¿vale? Está muy de moda en aquellos años lo del overclocking, ¿vale? Aquí podemos ver, está muy de moda en aquellos años, y entonces este procesador fue muy conocido y muy popular por su alta capacidad de hacer overclocking, ¿vale? El AMD Athlon XP 2800 Plus, el 2800 no quería decir que fuera de 2,8 GHz, sino era de 2,25 GHz. El número no hace referencia exactamente a la velocidad, ¿no? Pero permitía jugar bastante con el overclocking y elevarle la velocidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la placa base se puede ver unos jumpers. Está la pila, la 2032, la pila de botón, que es la que mantiene la información de la BIOS. Y aquí, por ejemplo, podemos ver estos jumpers que estoy señalando aquí. Estos son los que permiten configurar en placa base la velocidad que queremos, ¿no? Y después hay otros jumpers similares para el multiplicador, ¿vale? Por lo tanto, aquí podemos aumentar, a este microprocesador le corresponde una velocidad de placa base concreta y un multiplicador concreto, pero nosotros se lo podemos multiplicar y lo podemos elevar. Y este procesador lo soportaba bastante bien, por eso fue bastante popular, ¿vale? Este es el equipo, aquí lo podemos ver, ¿vale? En general. En principio es un equipo que no tiene mucho detalle en ranuras porque ya estábamos en la época en que todo lo básico se integraba en placa. Ese conector amarillo, entre amarillo y naranja, ahí va toda la tarjeta de sonido, todos los componentes, está integrado en placa, ¿vale? Y después tenemos eso que es morado, tenemos todos los puertos, puerto serie, puerto paralelo, y después los que son metálicos, ahí van los USBs, como se puede comprobar, ahí van los USBs y van también los mini DIN, ¿vale? Después podemos comprobar aquí el chipset, pues uno de ellos tiene disipador porque calentaba, eso que es como dorado, ¿no? Color cobre, eso ahí debajo va uno de los chips del chipset, y podemos ver aquí otro chipset que pone VIA, ¿vale? Este era un chipset muy común en aquellos años, el chipset VIA, ¿vale? Eran placas de un precio moderado, no, esto no era una placa cara, más bien era de precio pues asequible, ¿vale? He desmontado las piezas del ordenador, las más importantes, para dejar libre la visión. Aquí podemos ver el socket 462, ¿vale? Que es el zócalo que utilizaban en aquel momento los AMD, ¿vale?
toda la serie Athlon y demás. Vemos los bancos de memoria ya sin el módulo de memoria DIMM, 168 contactos, ¿vale? Vacíos, así como vemos perfectamente la ranura AGP marrón de 64 bits y vemos las PCIs blancas de 32 bits. También vemos con claridad el chipset. Aquí tenemos un chip, el que pone vía, el que está bajo el disipador es otro, ¿no? Y podemos ver la pila 2032, la CR2032, que mantiene la información de la BIOS, ¿vale? De toda la información básica del arranque, ¿vale? Y la fecha y la hora también. Y todo lo que es todo el componente integrado, ¿no? ¿Vale? Ahora podemos comprobar, por ejemplo, vamos a ver aquí, esta es, aquí lo podemos ver, la tarjeta gráfica GP. Es una ATI Radeon 9200 de 128 megabytes de memoria DDR. Era una tarjeta gráfica 2D y 3D, con aceleración 3D, que era bastante decente, no era lo más potente, pero estaba muy bien para el momento, ¿vale? Era una gráfica que cuando salieron las AGPs, pues se notaba mucho, porque hasta ese momento las tarjetas gráficas eran PCI, trabajaban a 32 bits, ¿vale? Aquí se puede ver. Una tarjeta gráfica muy popular, ¿vale? En aquella época. Aquí la tenemos ya fuera de la ranura. También podemos ver lo que es el módulo de memoria. Estos son 512 megabytes de memoria RAM, DIMM 168 contactos, ¿vale? Ya extraído. Tenemos tres zócalos, ¿vale? Si bien en los 386 los zócalos eran de 8 bits y el microprocesador era de 32, la comunicación con el bus, ¿no? Entonces hacía falta 4 módulos a la vez insertados para que la memoria funcionara, 8 por 4, 32, para cubrir, ¿no?, el bus del microprocesador. En este caso, estas ranuras de los módulos DIMM son de 64 bits, el microprocesador son de 64 bits, así que puedo poner 1, 2 o 3, pueden ser individuales, ¿vale? Porque se cubre siempre el espacio, y aquí lo volvemos a ver. Después también hemos sacado, aquí tenemos el módulo, lo que es el módem interno. Es de 56.600 bits por segundo, es el último que se sacó en velocidad, porque enseguida ya llegaron las redes de banda ancha. De hecho, cuando está fechado este ordenador ya había mucha gente que tenía DSL, por ejemplo, ¿vale? No había llegado la fibra óptica, sí había llegado el cable coaxial, ¿no? Y aquí tenemos, pues, lo que es el módem interno, ¿vale? Esto se utilizaba, te conectabas a internet llamando, se hacía una llamada telefónica por la línea estándar de toda la vida, se llamaba el 050, te conectabas a internet, pagabas por el tiempo de conexión como una llamada local, y cuando terminabas de conectarte a internet descolgabas y se había terminado la llamada, ¿vale? Y se utilizaba este modulador de onda, ¿vale? Hay que modular y demodular la onda para convertir esa señal analógica en digital, ¿vale? Y posteriormente, bueno, pues también aquí tenemos el disipador del microprocesador con su ventilador. Para estas alturas, los microprocesadores eran muy potentes ya, por lo tanto necesitaban un disipador muy grande, metálico, ¿vale? Y un ventilador que enfríe el disipador. El disipador absorbe el calor. Aquí podemos ver que incluso hay una pasta, se echaba una pasta para mejorar la conducción entre el microprocesador y el disipador. El disipador absorbe el calor del microprocesador y el ventilador lo enfría, ¿no? Y eran así de grandes, casi nada, ¿vale? Y por último, pues tenemos aquí ya el microprocesador, ¿vale? Este es el Athlon AMD 2800, AMD Athlon XP 2800 Plus. Un dato importante, ¿por qué se decía 2800? Pues en teoría era un marketing, ¿no? Era un microprocesador que trabajaba máximo de 2,25 GHz, pero según AMD equivalía a un Pentium 4 de 2800. Era una equivalencia. Decía, este microprocesador tiene menos gigahercios, pero procesa igual de rápido que el de Intel de 2800. Eso es lo que se decía, ¿vale? Después la realidad podía ser diferente. Se ve ahí restos de la pasta en el chip central, y este microprocesador, pues normalmente extraía un avance, porque AMD pasó a las placas ya, en vez de 133 a 166 MHz primero y 200 después. Este en teoría se configuraría como una placa que trabaja FSB a la velocidad del frontside bus a 166 MHz y con un multiplicador de 13,5, que nos daría 2,25 GHz,
Vale, este era lo que comentaba antes, pues esto pues daba mucho juego al overclocking, porque podías subir la velocidad del FSB, podías subir el multiplicador, mantener la velocidad, o podías subir los dos, que ya era muy arriesgado. No, en este caso, pues daba mucho juego manteniendo la velocidad del frontside boost, pues subir un poco el multiplicador para ganar velocidad. Y en ese sentido fue famoso por eso, ¿no? Porque parecía que admitía cierto rango de overclocking bastante bien. ¿Vale? Esto sería el microprocesador, ¿vale? Este microprocesador va en ese zócalo socket 462, ¿vale? Esto es lo que tenemos aproximadamente, ¿no? Entonces, pues aquí en la placa base se configura la velocidad del bus, que iría a 166 en los jumpers que vimos antes, y se configuraría también pues el multiplicador que se desea. Aquí tenemos los componentes principales que he extraído, ¿vale? Y aquí tenemos cómo quedaría, ¿no? Definitivamente la placa base, ¿vale? Estaría así. Ahora el objetivo es volver a montar el equipo y comprobar si el ordenador arranca, funciona y si podemos ver qué es lo que lleva en su interior. Está el ordenador otra vez ensamblado, con su tarjeta gráfica modem, con su microprocesador, ventilador y disipador puesto, con la memoria RAM y todo conectado. ¿Vale? Antes de probar si funciona, pues es importante dar una fecha, ¿vale? Entonces, pues según lo visto, yo me decanto con que este ordenador es de finales del 2003, del año 2003. Por lo tanto, estaría a punto de cumplir 19 años. ¿Por qué me decanto por esa fecha? Porque el procesador que tiene fue lanzado en mayo de 2002, ¿vale? Pero la tarjeta gráfica Radeon 9200L de 128 megas de memoria DDR, que está aquí, salió a la venta el 1 de mayo de 2003. Entonces, el ordenador tiene que ser posterior a mayo del 2003 y por las características y lo que tiene, yo calculo que es de ese mismo año, pero hacia finales más bien, ¿vale? Entonces lo fecharía por ahí, ¿no? A punto de cumplir 19 años, de finales del otoño del 2003 o por ahí. Y es un ordenador, no es un ordenador de marca, evidentemente es un ordenador clónico, un ordenador montado por piezas. Este equipo era un equipo muy completo para aquella época, un ordenador que rondaría entre los aproximadamente los 900 o los 1100, 1200 euros, calculo yo, aproximadamente. Y es un equipo que, bueno, estaba bien, no era la bomba, pero tampoco era un equipo corto, ¿vale? Y está bastante compensado con este disco duro de 60 gigas, ¿vale? Y la grabadora y el lector. Todas las características que tiene inicialmente, pues son unas características consideradas normales. Todo lo que tenía un equipo en aquellas fechas, ¿no? Pues para el año 2003, aunque parece increíble, todavía mucha gente no se había metido en la banda ancha en casa y no a todo el mundo le llegaba la banda ancha a casa, ¿vale? Entonces, pues todavía se utilizaba el módem y esto era lo mínimo, ¿no? Que se entregaba, ¿no? Y una tarjeta 3D, pues había que tenerla, que era lo básico para poder jugar medianamente bien, ¿vale? Entonces ahora una vez montado, pues vamos a ver si este equipo funciona. Bueno, tenemos el equipo listo para encender. Lo he conectado a lo mínimo imprescindible, que es a la corriente, el cable negro, al minidin, el teclado minidin, que tengo aquí un teclado IBM, ¿vale? Que es el gris, y a la pantalla, que es el azul, ¿no? Entonces ya con esto podríamos probar si funciona, y para ello vamos a dar al botón de encendido, se encienden todas las luces, y vamos a ver qué pasa, qué ocurre en la pantalla. Intentaremos hacer una pausa para que se pare. Ahí lo tenemos. Le he dado la pausa, ¿no? Y aquí vemos, el ordenador arranca, ¿vale? El ordenador tenemos un AMD Athlon XP 2800 Plus, que era lo que había comentado hace unos minutos en el vídeo. La memoria RAM son los 512 megabytes que habíamos hablado, ¿vale? Y aquí nos da todo, la temperatura del sistema, la temperatura de la CPU y a la velocidad que gira el ventilador de la CPU, ¿vale? Entonces, el ordenador, pues evidentemente funciona. Tiene una BIOS, una War BIOS de Phoenix, muy común en aquella época, ¿vale? Y el ordenador, pues está arrancando y funcionando perfectamente. ¿Qué tiene después? Bueno, he hecho una pausa, así que lo tengo que reiniciar. Vamos a ver, lo tengo que reiniciar para ver qué es lo que tiene. Entonces, le vamos a dar aquí, apagamos el ordenador y lo volvemos a encender
para ya dejarlo arrancar con normalidad. A ver qué nos encontramos. Aquí vemos ya el arranque y que podemos encontrarlo lo que sospechamos que va a ser un XP, un Windows XP. ¿Por qué? Porque el Windows XP sale en el año 2002, este ordenador, aquí lo vemos, efectivamente Windows XP, sale en el año 2002, el XP, y el 2003 es este equipo de finales, es lo normal. El Windows XP es, desde mi punto de vista, el primer gran sistema operativo de Microsoft de entorno gráfico, porque el Windows 95 le faltaban muchas cosas, el 98 funcionó bastante bien, pero seguía teniendo carencias. El Millennium fue muy malo, y la variante 2000, ¿no?, que provenía del NT, tenía incompatibilidades, ¿no? Entonces, cuando llega el XP, aquí tenemos el sistema operativo. Cuando llega el XP, pues nos encontramos con un sistema operativo que resultó ser muy bueno y estuvo mucho tiempo ahí arriba, ¿no? Le voy a dar aquí al botón de inicio, ¿vale? Vamos a acercarnos un poco más, ¿vale? No tengo ratón, ahora mismo no tengo conectado ratón, pero con este teclado de IBM que tiene todas las teclas secundarias, está diseñado para Windows específicamente, pues puedo hacer de todo, ¿no? Si me voy a mi PC, pues puedo ver todas las unidades de disco, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un disco duro C, aquí, ahí está, tenemos un disco duro C, ¿vale? Un disco duro C de 20 gigas, ¿vale? Vamos a salir. Y después tenemos otra unidad D. Lo vamos a ver aquí. Le damos otra unidad D de 56 gigas. Este disco, entonces, originalmente había dicho por el tipo que era 60, pero es algo más, es 80 gigas. ¿Por qué aparecen? O sea, es un equipo pues equilibrado para la época. ¿Por qué aparecen? A ver, si yo solo tengo un disco duro físicamente, ¿por qué aparecen dos unidades? Pues porque ese disco duro en el sistema operativo está particionado en dos unidades diferentes. Vale, aquí está particionado una unidad principal de 20 gigas reservada para sistema operativo y aplicaciones y otra secundaria, ¿vale?, para grabar todo lo que sea de datos, accesorio, ¿no? Esto se hacía mucho, era muy habitual, también, bueno, hoy en día también se sigue haciendo, pero hacer de una unidad física, crear unidades lógicas separadas para tener determinada información separada, ¿vale? Después, si me voy otra vez al botón de Windows, aquí lo veo, puedo entrar un poco aquí, pues vamos a ir a mi PC otra vez, le vamos a dar al botón secundario y vamos a dar unas propiedades donde puedo ver un resumen. Sistema operativo, Windows XP, este ordenador pues en su momento era de un tal Javi, versión 2002, Service Pack 3, es lo que comentaba, y aquí vemos el procesador, ¿vale? Aquí te canta, el 2800 Plus te canta 208, pero podía alcanzar hasta 225, ¿vale? Esto era digamos, los gigahercios oficiales. 2800 Plus, recordar que era una estrategia de marketing que decía que estos 208 de este procesador rendían tanto como un Intel Pentium 4 de 2,8 GHz, ¿vale? Después están ahí los 512 MB de RAM que habíamos hablado. Y este es el equipo. El equipo está completamente funcionando y es un ordenador que, ya como ya he comentado, pues está a punto de cumplir 19 años.